Bien, vamos a estudiar la denominada simetría de una función. Una función puede ser simétrica respecto del eje Y y respecto del origen de coordenadas. Si es simétrica respecto del eje Y, los matemáticos la llaman par; simétrica respecto del origen la llaman impar. Y se han de cumplir esas expresiones, pero vamos a intentar deducirlas. Mirad, es bastante sencillo de entender. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a empezar con la denominada simetría respecto del eje Y, o lo que en términos matemáticos se denomina simetría par. Vamos a empezar a razonar. Extraordinariamente sencillo. Mirad, echamos un vistazo a la gráfica de esta función, conocemos ya ciertos detalles. Se trata de una parábola y es evidente que si hago un estudio gráfico de su simetría, vemos que es simétrica respecto del eje Y. Es decir, si tomo un punto por la izquierda del eje, a la misma distancia respecto del eje Y, tenemos otro punto. Así para todos los valores o para todos los puntos de la gráfica. Y si ponemos esto en lenguaje matemático, muy sencillo. Por ejemplo, dado un valor de x cualquiera, en este caso, en esa posición, en concreto ahí, estaría la imagen de x. Y es evidente que si es simétrica respecto del eje Y, cuando tome el valor opuesto de x, es decir, menos x, vamos hacia arriba, en la misma posición tienen la misma imagen. La imagen del x, que es ese valor, en este caso 3, y la imagen de menos x, si es simétrica respecto del eje Y, tienen que ser iguales para todo valor de x. Si tomáis otro valor, por ejemplo, voy a tomar este nuevo valor de x, la imagen de ese valor de x estaría en esa posición, y si ahora tomamos menos x, si el dibujo estuviera hecho con una precisión absoluta, veríamos que la imagen del nuevo menos x sigue siendo igual a la imagen de x. Pues acabamos de deducir que para que una función sea par, se ha de cumplir que f de menos x tiene que ser igual a f de x. Extraordinariamente sencillo. Ahora bien, yo he utilizado el método gráfico y gráficamente es relativamente sencillo entender si una función es simétrica respecto del eje Y. ¿Cómo se haría analíticamente si no tenemos la gráfica de la función? Sentido común. Si yo quiero demostrar que una función es simétrica respecto del eje Y, nosotros hemos deducido que se ha de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. Vamos a suponer que me dan esta función. Yo no he dicho que la gráfica de esta función sea esta, pero voy a explicaros cómo se demuestra analíticamente. Tenemos esta función, voy a ver si es par, es decir, vamos a ver si es simétrica respecto del eje Y. Aplicamos esta expresión, f de menos x tiene que ser igual a f de x. ¿Cómo hallaremos f de menos x en esa función? Ya lo he dicho alguna vez. La mente fresca. Si quiero hallar f de 5 en esta función, donde pone x pongo 5. Si quiero hallar f de menos x en esta función, donde pone x, ponemos menos x. Me quedaría menos x elevado al cuadrado y menos 4. Esta expresión matemática es f de menos x. Tiene que ser igual a f de x. ¿Cómo hallaremos f de x? Ya sabemos que y es lo mismo que f de x. Tiene que dar eso mismo. Explicado de otra forma. Si quiero ser muy riguroso, para hallar f de x, me vengo a la función y donde pone x pongo x. Obtengo la misma expresión, x² menos 4.
Vamos a ver si se cumple la igualdad. Base negativa exponente par, va a dar positivo, quedaría x cuadrado. Menos 4 igual x cuadrado menos 4. Se cumple la igualdad, evidentemente es cierto, consiguientemente, si se cumple esta expresión, esa función va a ser simétrica respecto del eje y. Y eso los matemáticos lo denominan función par. Primera simetría respecto del eje y, función par. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver que una función puede ser simétrica respecto del origen. Y los matemáticos lo denominan función impar. Por cierto, os voy a contar un truquillo, pero que puede generar confusión. Mirad, suele haber una relación, ya os adelanto que no siempre se cumple, pero suele haber una relación en lo siguiente. Si la x de la función está elevada a exponentes impares, es muy probable que sea una función impar, es decir, simétrica respecto del origen. Si los exponentes de la x son todos números pares, es muy probable que sea una función par, es decir, simétrica respecto del eje y. Vamos a estudiar la llamada simetría impar. Y es una simetría respecto del origen. Extraordinariamente sencillo. Mirad, yo tengo la gráfica de una función. Nada más echarle un vistazo, me doy cuenta que es simétrica respecto del origen. ¿Motivo? Pues el concepto de simetría lo tenemos todos muy claro. Si tomo un punto en esa posición, a la misma distancia respecto del origen, tiene otro punto. Si tomo, por ejemplo, ese punto, deberíamos ser un poquito rigurosos en cuanto a la forma de obtenerlo, pero está claro que a la misma distancia respecto del origen va a tener un punto simétrico. Simétrica respecto del origen. Vamos a ver qué significa esto. Mirad, si yo tomo, por ejemplo, este valor de x, es evidente que en esta posición, en concreto ahí, estaría f de x. Ahora voy a tomar el opuesto de x. 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6. Si el dibujo estuviera bien hecho, en esa misma posición, para ese valor de menos x, estaría la imagen de menos x. Detalle curioso. La imagen del menos x, que es este valor, es opuesto de la imagen de x. Es decir, si este vale, por ejemplo, menos 9, este vale el opuesto, más 9. Es decir, si una función es simétrica respecto del origen, f de menos x va a ser igual al opuesto de f de x, menos f de x. Si alguien tiene dificultad en entender este concepto, pues lamentablemente, de las muchas neuronas que supongo que os quedan libres, utilizáis una para memorizar esa expresión. Intentad entenderlo, porque de esa forma dejamos neuronas libres para otros menesteres más apetecibles. Repetimos, hemos deducido que si una función es simétrica respecto del origen, f de menos x ha de ser igual a menos f de x. Quien no sea capaz de entenderlo, memorizáis la expresión. Vamos a ver analíticamente cómo saber si una función es simétrica respecto del origen. Extraordinariamente sencillo. Me dan esta función, su gráfica no es exactamente esta curva, pero son similares. Vamos a ver si esa función es simétrica respecto del origen, es decir, presenta simetría impar. Y ya de entrada sospecho que es posible, incluso muy probable, porque los exponentes de la x son impares, 3 y 1. Se ha de cumplir que f de menos x, donde pone x, para hallar f de menos x, ponemos menos x.
menos x elevado al cubo más menos x. Ha de ser igual a menos, y el menos afecta a toda la expresión. Paréntesis. F de x, si donde pone x volvemos a poner x, obtengo la misma expresión. Veamos si se cumple. Base negativa exponente impar, va a dar negativo, menos x al cubo. Quito paréntesis, quedaría menos x, igual, si quitamos paréntesis, cambia los dos signos, menos x cubo, menos x, premio, se cumple la igualdad, es decir, esto es cierto, es decir, es impar, o lo que es lo mismo, simétrica respecto del origen de coordenadas. Resumen al contenido de este vídeo. Para los matemáticos solo hay dos tipos de simetrías. Simetría respecto del eje y, lo llaman función par, simetría respecto del origen. No hay más simetrías para los matemáticos, es decir, alguno puede estar pensando, ¿y por qué no puede ser simétrica respecto del eje x? Pues no. Si yo dibujo, por ejemplo, esta función, aproximadamente, alguno dirá, coleguita, ¿sí es simétrica respecto del eje x? Pues no, porque no es función. Es decir, jamás una función puede ser simétrica respecto del eje x, porque para cualquier valor de x que yo tome, tiene dos imágenes, no son funciones matemáticas. Repetimos, para los matemáticos solamente dos simetrías. Respecto del eje y, función par. Respecto del origen de coordenadas, función impar. Vamos a hacer ejercicios para averiguar si una función presenta simetría. Y último detalle, se me pasaba un detalle. ¿Por qué es importante esto en matemáticas? Mirad, en los próximos cursos uno de los temas más importantes en matemáticas son las funciones. Y representar funciones es complejo. Necesito herramientas potentes, como es el cálculo de límites y el concepto de derivada. Sin esos conceptos no se pueden representar funciones con garantías. ¿Qué ventaja tiene saber que una función es simétrica? Pues sentido común. Si yo persigo buscar la gráfica de una función y presenta una simetría impar, dibujo solamente la parte derecha y luego por simetría obtengo la parte izquierda. Si fuera simetría par, represento la parte del eje OX positivo, y si puedo garantizar que es par simétrica respecto del eje Y, por simetría obtendría la parte izquierda, o lo que es lo mismo, el eje OX negativo. Haremos ejercicios de cómo saber si una función presenta simetría. Tema concluido.